Esta es la segunda parte del tema titulado Las cosas en su lugar, y la semana pasada, cuando concluimos la primera, te decía que iba a continuar en esta a partir del detalle del ministerio del evangelista. Vos sabés que este se relaciona, conforme a como veníamos haciendo la comparación con los 5 sentidos, con el tacto. El ministerio del evangelista se relaciona con el tacto. Si en un grupo no hay evangelistas ungidos por el Señor para este ministerio, no podés abrazar a la gente, no podés darle la mano, no podés expresar contacto alguno con ellos. Imagínate una persona cuyas manos estén sujetas o maniatadas. Puede ver, la persona puede ver, puede escuchar, pero no tiene capacidad de alcance. O sea, la ausencia del ministerio evangelístico en la iglesia trae indefectiblemente un endurecimiento de corazón. La gente se hace indiferente a la necesidad. Estamos muy cerca de la parábola del buen samaritano, pero sin samaritanos. ¿Se entiende? Porque podemos pasar en medio de los necesitados sin que nos interese, sin que nos importen los necesitados. Y te digo que hasta somos capaces de fastidiarnos si nos demoran, porque a lo mejor estamos yendo al templo. Es muy triste esto, pero es verdad. Es verdad. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos a 20 personas a las que se las refiere como apóstoles. A unos pocos se les llama profetas, pero solo hay uno al que se le llama evangelista. Fíjate vos. Y ese se llamaba Felipe. Felipe. Sin embargo, Timoteo fue instruido por Pablo para hacer la obra del evangelista, según la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5, aunque luego nunca fue llamado evangelista. Y la palabra griega para traducir estos versos como evangelista significa mensajero o portador de buenas nuevas. En cierto sentido, los apóstoles también eran evangelistas, o sea, portadores de buenas nuevas. No obstante, esa era una sola de sus tareas. En cambio, en el caso de Felipe, podemos ver algo sumamente interesante. Este Felipe fue nombrado con Esteban como uno de los 7 diáconos de Jerusalén. Es un ejemplo único. En el libro de los Hechos, capítulo 8, podemos ver cómo funcionaba esto. Hay un gran avivamiento en la ciudad, hay un despertar poderoso del Señor en Jerusalén, hay señales, prodigios, en fin, hay algo hermoso. Y era como para que nadie se mueva de Jerusalén. Pero, ¿sabés qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Habla a un evangelista y lo saca de esa atmósfera tan cómoda, tan hermosa, y lo lleva hasta el otro lado a buscar a un hombre, a uno solo, a un solo hombre en el desierto que quería ser salvo. Esa es la sensibilidad del evangelista.
No te estoy hablando de las campañas monumentales, te estoy hablando de hacer un tremendo viaje incierto para ir a buscar un hombre. Él puede dejar la fiesta en lo mejor para ir a buscar a uno que está extraviado. Él es guiado por el Espíritu a salir de esa atmósfera de comodidad. La tarea de evangelista es la que nos va a servir muchísimo para el tiempo que viene. El problema está en que en las iglesias se han armado grandes equipos de evangelistas, pero son todos, lo hemos visto, todos nos damos cuenta, muy poco eficaces. Y te digo por qué. En primer término, si bien es cierto que toda la iglesia debe evangelizar, sabemos que no todos son evangelistas. Todos quizá podemos enseñar, pero no todos somos maestros. Todos podemos brindarle máxima atención, cuidado y dedicación a alguien, pero no todos somos pastores. O sea que hay un rango que debe acompañar a los evangelistas. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese rango? Señales y prodigios. Si hay una persona que tiene pasión por los perdidos, su corazón arde por evangelizar, pero no lo acompañan las señales y los prodigios, una de dos: o no es evangelista, o nadie ha activado esos dones dentro de él. Dice la palabra que, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces ahora ubícate. Esta persona que vos estás imaginando como evangelista, que vos sabés que tiene un corazón por ganar, imagínate que esa persona tenga dones, milagros que fluyen de él. Eso indefectiblemente lo haría completo, total y absolutamente completo. Y bajo esa óptica hemos tratado de ganar a la gente que no conoce al Señor, con el evangelismo, pero sin señales. Pero debemos ver algo que es muy curioso, aunque no se lo predica. Jesús sí usó señales. Jesús sí usó señales. ¿Vos creés que los evangelistas del siglo XXI no las necesitarían? Date cuenta, hermana, hermano, que las señales están puestas por Dios para traer la revelación de la persona divina de Jesucristo, para traer la manifestación plena del poder de Dios. Un evangelista sin dones, sin señales, es un evangelista desarmado. ¿Vos creés que sos un evangelista? Bueno, lo creés, ¿sí? Entonces, vamos a activar ya mismo esos dones. Anda ya mismo 2 o 3 meses, por ejemplo, a los hospitales. ¿Para qué? Para comenzar a activar tu don de milagros. Eso es hacer a un evangelista competente. ¿No hacen esto mismo los estudiantes de medicina en sus últimos años de carrera? Claro, ellos lo hacen desde la ciencia, pero vos tenés otra vocación, tenés otro llamado. Vos sos evangelista y necesitas orar por los enfermos. ¿Y a dónde encontrás a enfermos? Por docenas. En un hospital. El evangelista argentino Carlos Anacondia contaba una anécdota de su propia vida
cuando él hizo esto, y que fue a un hospital y se ofrecía a los enfermos para orar, y claro, no, le decían, no, mire, yo no quiero porque yo soy católico, no, porque no creo, le daban un montón de excusas a enfermos que no se sentían bien, que estaban mal, pero no lo dejaban orar. Una chica, creo que fue, una joven, se lo permitió, y él oró, y la joven, que estaba muy mal, prácticamente inmóvil, en su cama, de pronto se empezó a sentir mejor, y se levantó y caminó. Cuando vieron eso, los demás, dice que empezaron a llamarlo a gritos. Él tuvo y tiene, creo yo, a mi entender, no he visto tanto, pero he visto, uno de los ministerios evangelísticos de mayor poder, de los que se hayan conocido, al menos en esta parte del continente, en esta parte del planeta. Ahora, claro, el estudiante no se la pasa solamente leyendo libros. Esa es una teoría necesaria, pero insuficiente a la hora de ejercer la profesión para la cual está estudiando. Él tiene que tomar contacto con lo práctico, y en este caso, hablábamos de los médicos, hablábamos también del evangelista, con los enfermos, y ver en la práctica el éxito de su estudio. Bueno, un evangelista tiene la misma posibilidad con el mismo resultado. Normalmente, los profetas no son muy buenos evangelistas. Pueden llegar a traer gente al camino, pero me temo que va a llegar un poco mutilada. Aunque ellos puedan evangelizar, no es su especialidad. Y se nota, ¿eh? Por eso siempre se dice que el ministerio evangelístico son las manos de la iglesia, o sea, el tacto. Pero no solamente eso, porque nosotros pensamos que el sentido del tacto tiene que ver solamente con las manos. Y de allí que muchos pensemos que el ministerio evangelístico es la piel, porque percibe lo que le rodea de un modo que para los ojos sería prácticamente imposible. ¿Qué es lo que vemos todos en primera instancia de la gente? Su piel. De allí que la gente que no conoce al Señor, con los únicos miembros del reino de Dios que tendría que tomar contacto, es con los evangelistas. Pero con los demás puede sufrir algún impacto de tipo negativo. Pero quiero volver a algo que he dicho antes. El centro de los ministerios es la carta a los Corintios capítulo 13. Eso quiere decir que si los evangelistas, que son los que van a tener más contacto con el mundo, no tienen amor, no tienen lo básico y elemental para comenzar a ministrar conforme al propósito de Dios. Sin amor es imposible. Yo creo que ya has entendido la idea. El mundo impío, pagano, incrédulo y pecador va a reconocer al pueblo de Dios por intermedio de los evangelistas, porque va a descubrir en ellos un grado de amor que definitivamente no conoce y conocerá en el ambiente espiritual en el que vive. Hoy estamos en un tiempo donde hay demasiadas modas incorporadas a lo que llamamos la iglesia. Algunas de estas modas, apuntadas al crecimiento, podrán ser buenas o malas, yo no las discuto, suman. Pero con esas técnicas, tengo que decirte que no se está creciendo por amor, se está creciendo por competencia. Y creo que ya lo debo haber enseñado más de una docena de veces en distintos trabajos, pero nunca está de más reiterarlo. En el reino de Dios no se crece por competencia, se crece por cooperación, por complementación. Y como Cristo y la Iglesia es un matrimonio, de paso te digo que en tu matrimonio también es así.
No es competencia, es complemento, es cooperación. Porque lo malo de la competencia es que convertimos a la gente en números, cuando todos sabemos que el mismísimo Dios jamás lo pensó de esa forma. ¿Estarán los creativos, creadores de esas técnicas celulares conscientes que están haciendo algo en nombre de un Dios que jamás haría eso? Porque la gente individualmente son vidas que tienen en cada caso un propósito divino marcado a cumplir si dan el paso de obediencia. O sea que un evangelista es el encargado de traer a un incrédulo al camino de la fe, pero luego tendrá que venir otro a mostrarle para qué ha sido traído allí. Entonces, vos tenés un grupo de gente con un excelente equipo de evangelistas que te traen a montones por semana, pero por ejemplo, si no tienen maestros, si no tienen pastores, si no tienen profetas que otorguen contenido y dirección a esas vidas, así como llegaron, se van. Y de hecho, se han ido. Y de hecho, vos y yo lo hemos visto. No estoy hablando de algo utópico, de algo quimérico, de algo que me imagino. Estoy hablando de algo que he visto y que vos también has visto. Y lo peor, muchos de ellos se van a donde estaban antes, porque todavía no habían echado raíces suficientes como para intimar con Dios sin utilizar intermediarios. Y te doy un ejemplo. En la mayoría de nuestros países, la población evangélica ha crecido tremendamente en los últimos, como te digo, 20 años. Pongámosle 20 años. Yo no sé cuál será el porcentaje en tu país. Estoy hablando desde Argentina, pero no sé cuál será el porcentaje de tu país. Pero en el mío te puedo asegurar que no es menor. Y sin embargo, pese a eso, yo no veo que en alguno de estos lugares ese porcentaje haya producido un impacto en las comunidades o en las sociedades que haya hecho que se produzcan cambios importantes a nivel moral, a nivel social, incluso a nivel político o ideológico. Alguien decía, por ejemplo, que un 97% de personas en el mundo ha visto, al menos alguna vez en su vida, una propaganda de la bebida cola más famosa del mundo, la Coca-Cola. Y que el 60% de ese mismo mundo ha probado, ha bebido alguna vez un vaso o un sorbo de esa bebida Coca-Cola. ¿Qué quiero decir con esto? No vayas a pensar que soy blasfemo ni hereje. Pero si Jesús le hubiera delegado al marketing de esa bebida cola la predicación del Evangelio, de acuerdo con estas cifras, le hubiera resultado más efectivo que lo que ha hecho la Iglesia hasta hoy. ¿Me estás entendiendo, verdad? Mira, que entiendas bien, quiero que entiendas bien lo que te estoy diciendo. No quiero que salgas a decir que el hermano dijo que la Coca-Cola es más importante que el Evangelio. Ni se te ocurra, no estoy diciendo eso. Es un ejemplo que yo escuché y que me pareció brillante, porque tengo plena certeza que es así, y que a la otra punta, lo que te termino de demostrar, también es así. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que seamos muchos no significa que estemos afectando a alguien. Hay veces que pensamos que si se convierten 200.000 personas, la historia de una ciudad va a ser diferente, pero no, a lo mejor es peor. ¿Por qué? Porque si no hay un entendimiento que acompañe a la salvación, poco o nada podemos hacer para establecer el reino de Dios. Bajo esa óptica, yo no tengo como principal objetivo simplemente evangelizar, sino evangelizar y establecer. Esa es la visión correcta.
los traigo al camino, pero les tengo que poner un fundamento que los direccione y los traiga a donde tienen que venir, que es al reino de Dios. Yo no puedo dejarlos sentados en los bancos cantando coritos y esperando que vaya uno a hacer algo por ellos, a ponerle la mano en la cabeza, o vaya otro a saber qué cosa que sus imaginaciones le están mostrando. En Argentina son muchísimos evangélicos, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Y con eso qué? Tenemos que evangelizar a Argentina, sí, señor. ¿Y para qué? ¿A dónde los vamos a llevar? Ese es el freno. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué hay esta clase de confusión? Porque los ministerios que traen dirección, que son, como te dije, el profético y el apostólico, han sido guardados, han sido sepultados por años. Es más, hay gente que dice que ya no son vigentes y lo enseñan como doctrina. El diablo nos hizo problema, ¿eh? La clase de apóstoles y profetas que andan por los templos predicando más de lo mismo no le preocupa al enemigo. Pero ahora, déjame decirte, para que te alientes después de este bajón, que algo está cambiando. Está soplando un viento de parte de Dios que tiene aroma a reforma. Y esto no nace de ninguno de los hombres que le andan enseñando a la gente o pronunciando esa palabra para que la gente lo escuche. No es una idea antojada de Néstor Martínez, es un viento desatado a las naciones. Y Néstor Martínez es una molécula más que Dios usa para su gloria en una ínfima proporción si la comparamos con el resto del planeta hambriento y necesitado de la genuina palabra de Dios para este tiempo. La Iglesia como tal se está dando cuenta que necesita otro tipo de ministerios, que no todos han nacido pastores. Incluso que un pastor bíblico no tiene nada que ver con el pastor actual, a eso lo sabemos todos. Todos, irremediablemente, incluso los pastores. ¿Quién desarma eso? Aunque se sepa que, más que claramente, que no es ni bíblico ni aprobado por Dios. ¿Quién lo desarma? Hoy día hay un viento de reforma que está recorriendo las naciones. Desde las naciones más prolíficas en creyentes hasta las más escasas saben que lo que viene necesita de algo muy diferente a lo que tenemos. Y que esto que hoy tenemos no nos va a servir de nada para eso que llega. Porque necesitamos establecer los diseños que hemos perdido en el camino. Una iglesia donde no se esté hablando de ministerios proféticos, donde no se habla de separar por especialidades a la gente, es una iglesia que está destinada a desaparecer. Hace 20 años atrás, una persona podía más o menos vivir aunque no tuviera una profesión. Hoy en día sos licenciado y con las crisis económicas existentes, por ahí no te sirve de mucho, ¿eh? Porque todos los currículum que se presentan llegan con maestrías o doctorados. Y antes de terminar un estudio de 5 años de una licenciatura, que antes era lo máximo, llegamos a hoy que es apenas un principio, o el principio. No hay una sola universidad hoy que no te esté hablando de posgrado. Vos llegás a una empresa y le decís que sos economista. ¿Qué te preguntan? ¿Qué posgrado tenés? No los impresionó tu título de economista. Quieren saber si tenés un posgrado. Hace 20 años no existía el mismo requerimiento del mercado que hoy tenemos. Una muy simple que es para mujeres, para las damas. Para ser secretaria, hace no muchos años, tenías que saber dactilografía, o sea, escribir con las viejas máquinas,
taquigrafía, que era esa escritura con símbolos, con rayitas y curvitas y demás, que la usaba mucho el periodismo de mi época, de inicio de periodista, cuando todavía no existían los grabadores, y algo también de ortografía, para no escribir barbaridades, que hoy se ven a montones en los diarios y en las revistas. Bueno, hoy, si no sabes el Office de informática de última generación, más inglés, ni te presentes a concurso. Te das cuenta que han cambiado las cosas. Te decía, cuando yo trabajaba de periodista gráfico, escribía mis artículos en una vieja máquina Olivetti, era la marca, una vieja Olivetti, que estaba toda desvencijada, se caía de a pedazos. No se quejaba porque no tenía voz. Y mi texto pasaba por las manos de un par de jovencitas muy bonitas que me lo desarticulaban con una corrección precisa y exigente de ortografía y sintaxis. Y recién después de su ok, firmado al pie, pasaba a las viejas linotipos, que era la que transformaba el plomo líquido en caracteres, en letras, y después iba a la diagramación y finalmente a la impresión. Todo eso mientras yo ya estaba tomando un café en el bar del diario. Esa era mi época de periodista. Hoy, si un periodista gráfico, también para diarios y revistas, no maneja con presteza y velocidad su propio ordenador, diagrama e inserta en el paquete total su trabajo y conoce suficientemente diseño gráfico a la esencia de calcular en qué sector del ejemplar será más lúcida su nota, no tiene futuro. Y no importa demasiado si tenés talento o no. El talento se ha dejado para un segundo lugar. Hay más para hablar del periodismo, pero no es este el caso. Porque hoy ya no es talento ni tampoco conciencia periodística. Son los intereses de la empresa que te contrata, es distinto. Ahora decime, ¿vos has establecido todos estos cambios? No. Estamos en una dirección tremendamente rápida. Estamos en una carretera a 150 y subiendo. La iglesia también. Ahora bien, el punto es este. No estamos tomando cosas nuevas. Estamos recuperando lo que hemos perdido en el camino. Los pastores. No, los pastores. ¿Sabes? De los 5 sentidos que tenemos, los pastores son el olfato. ¿Qué pasa cuando vos estás un poco resfriado? Cuando tu nariz está congestionada. ¿Cómo sentís la comida? No tiene gusto a nada. Te da lo mismo comerte un jugoso bife de carne argentina que masticar un corcho de una botella. Si no tenés gusto, no tenés gustativa papilar. Bueno, el olfato entonces es vital. ¿Has visto alguna vez a esos hombres que son, pero pastores? Tienen un olfato bárbaro. Miran a la gente nueva y por el aroma simbólico ya detectan los futuros problemas que pueden tener con esa gente nueva. Vamos a ver, de los 5 ministerios, ¿cuál es el más popular? ¿Sabes qué? En la Biblia no hay una sola palabra, pero una sola, ni una sola mención en todo el Nuevo Testamento respecto a un hombre al que se le llame pastor. No hay. Andamos bien al revés nosotros, Llamamos a todos pastores. Y no hay una sola persona a la que se le llame pastor en la Biblia. Obviamente que lo fueron por la función que cumplieron, y se nota. Pero a nadie se le titula específicamente pastor. Hay como 20 personas a las que se les llama apóstoles. Hay un par de personas a las que se les llama profetas. A una sola se le llama evangelista
pero a ninguna que se le llame pastor. Aparece este título en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, y nada más. Sin embargo, podemos ver por Jesucristo lo que es ser pastor. Él habló del pastor, hablando de sí mismo, del verdadero pastor. Definición de un pastor. Pastor es alguien que cuida los rebaños. La palabra pastor en el original es poimen o poiman, que significa alguien que asegura su sustento y su protección. Aunque es el título más conocido, es el menos ejecutado a cabalidad. Vas a visitar iglesias donde todo el mundo se está muriendo de hambre. ¿Y sabes qué? El rasgo principal de un pastor es que nunca le falte comida a su rebaño. Hay pastores que acusan a otros pastores de ladrones porque le roban sus ovejas. Pero cuando vos hablás con esas ovejas, descubrís que nadie se las robó, que ellas se fueron utilizando sus propias patitas. ¿Sabes por qué? Porque vieron que había una pequeña diferencia. Allá había un pasto de 60 centímetros y acá andaba pisando hojarasca seca. Siguen comiéndose la comida de 10 años atrás. Nadie se roba ovejas flacas. Se están yendo solas. Si la oveja está bien alimentada y feliz, jamás pensará ni se le pasará por su cabecita de oveja cambiar de lugar. Las cercas o las verjas o las empalizadas en el reino de los cielos no existen. Nadie tiene que estar preso allí. Porque no existen límites. No existen sogas que digan, este es mi terreno. No existe eso en el reino. La oveja reconoce la voz de su pastor. ¿Es la voz de Dios o no es pastor? La voz del Señor pasando por las cuerdas vocales de un hombre es la única autoridad para la oveja. La única. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es curioso esto porque siempre lo digo, pero ni yo mismo termino de verlo con claridad. Porque si lo hiciera saldría con una espada, mirá, y te digo que no simbólica, ¿eh? ¿Cómo puede ser que años y años después de todo esto, la Iglesia todavía siga insistiendo con recursos que nunca le funcionaron y que ni siquiera están funcionando ahora? ¿Cómo puede ser? Examiná el carácter, por ejemplo, del pastor tipo. Es un hombre que está al tanto de todo lo que pasa. En la mayoría de las congregaciones, los pastores se preocupan de sus ovejas cuando se enteran que sus ovejas están por irse. Y el motivo es simple. No son lo que dicen ser. El pastor del Señor se reconoce porque sabe anticiparse a la crisis o a las crisis de sus ovejas. Jesús lo llama a Pedro y le dice que va a orar por él.
Entonces Pedro le dice, ¿que vas a hacer qué cosa, Señor? Que voy a orar por ti para que tu fe no falte, le dice Jesús. Y Pedro lo mira con los ojitos de perro apaleado, ¿viste? Cuando le pegan a un pobre perrito y te mira con esos ojos dolidos. Pero Jesús le dice, no te preocupes. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero no debes tener temor, porque yo te estaré cubriendo. Jesús. Pregunto, ¿le había pasado algo a Pedro en ese momento? No. Es más, él venía, ¿cómo te digo? Venía de una tremenda euforia espiritual porque acababa de acertarle con algo que había dicho, había dado una tremenda palabra profética, porque había terminado de decir que Jesús era el Hijo de Dios cuando ninguno de los otros lo había adivinado. Hasta recibió una felicitación del Maestro. Le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, lo que le quiso decir, tuviste una revelación espiritual. El Espíritu te lo dijo. O sea que Pedro estaba en su momento de mayor gloria y viene Jesús a decirle que va a orar por él para que la fe no le falte. ¿Cómo se le podía ocurrir? ¿A quién se le podía ocurrir una cosa así? A un pastor. Al buen pastor. Sin embargo, en lugar de continuar con los actos de homenaje, reconocimiento y honra al nuevo apóstol, el jefe se lo llevó aparte y le dijo que iba a orar por él porque el diablo iba a venir para tomarlo. O sea, el verdadero pastor anticipa lo que le va a pasar a las ovejas. Jesús es el buen pastor, bíblicamente el único. Lamento mucho decirlo, ¿eh? Lo siento para con todos mis consiervos ministros que puedan estar escuchando esto, pero es eso lo que dice la palabra. Y quiero que entiendas bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? El rasgo del pastor es anticiparse a los hechos. Tiene un olfato tan preciso que sabe cuándo la iniquidad y la maldad están viniendo sobre sus ovejas. De tal manera lo sabe que las previene para que su fe no falle. Sin embargo, cuando vos querés remediar lo que pasó, ¿para qué necesitas un don? Se alcanza con ver el problema. Un rasgo del pastor es que él puede anticipar lo que les va a pasar a sus ovejas. ¿Y cómo puede anticiparlo? ¿Cómo es que puede anticiparlo? Por dos cosas. Porque las conoce bien, las conoce por su nombre. Entonces hay alguien que dice, es que mi pastor está muy ocupado porque la iglesia es enorme y a mí nunca, ni siquiera me ha dado la mano. Estoy hablando de pastores, no de gerentes de empresas denominadas iglesias. Pastores. Se le parece, pero no es lo mismo. ¿Te acordás la enseñanza? Babilonia. Un matrimonio de hermanos amigos fue a hablar con el pastor de la congregación a la cual estaban porque habían decidido retirarse. Y el pastor, al enterarse de esto, les dio primero una mezcla de discurso y sermón destinado a hacerlos recapacitar de su decisión por muchas razones que se estimaban allí valiosas e importantes. Les habló casi, te digo, en forma emotiva del valor que ellos siempre habían tenido para la iglesia, aunque no se lo hubieran dicho nunca, y hasta alguna lágrima brilló en los ojos de ese pastor al decirlo. Ellos casi le creyeron, ¿eh? Si no fuera que en un momento dado, él les preguntó cómo se llamaban. No sabía sus nombres. Valiosos. ¿Cómo podés amar a alguien si no lo conoces? Hipocresía. Eso se llama hipocresía, acá y en cualquier parte del mundo. Aparentemente en la Biblia a los pastores se les llama también ancianos. El rasgo más notorio
que podemos ver de este ministerio es la sanidad del corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en los versos 15 al 17, Pedro y Jesús están hablando. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Corintios 13 en acción, ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Me amas, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, si me amas, pastoréalas. Solo si me amas. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si vos estás en lo que suponés es el ministerio pastoral, más allá de lo que vos supongas que ese ministerio es, voy a decirte algo. El Señor te dice, ¿me amas? La base del ministerio pastoral es el amor. Así como el apóstol lo identifica la autoridad, al profeta lo identifica esa capacidad para escuchar, al pastor lo delata, lo tiene que delatar su corazón. Corazón de pastor. La unción pastoral trae el amor de Dios. La verdadera unción pastoral ministra sanidad interior a la gente. No es psicología, es unción. En este caso, el pastor y su unción traen liderazgo a los creyentes. Trae propósito personal, trae edificación personal. Los pastores edifican el compañerismo y la familiaridad. Traen consolidación a la vida del creyente. Traen sanidad divina. Traen liberación de demonios y ataduras ancestrales. Mueven a la oración, moldean la vida de los creyentes. Tienen la unción para discipular. Traen protección a la iglesia, no a esa congregación, a ese templo, a la iglesia. Traen unción de paternidad. Pastores que son padres, no jefes. Pastores que reciben gente que llega corriendo por amor, no por miedo o amenazas manipuladoras. Traen reconciliación, traen guía. Ministran enseñanza práctica. Se mueven por el espíritu de consejo y de sabiduría. Traen fundamento. Exhortan. Se mueven bajo la unción de mansedumbre, de paciencia. Ministran paz. Es el ministerio del cuidado, de la prevención. Tienen la unción para impartir doctrina. Mueven a la iglesia hacia derroteros tales como la obra social, digamos de la comunidad. Su corazón está siempre trabajando. Eso es un pastor bíblico. Todo lo otro que vos hayas conocido y que no te encaja ni por asomo con todo esto que te estoy diciendo, olvídalo. Olvídalo. En el mejor de los casos, equivocó el ministerio. En el peor, ya lo sabés, hay miles.
El ministerio del maestro, el último de los 5. Ese ministerio se puede identificar con el sentido del gusto. Son casi los catadores del gusto que tiene una palabra. Si sabe desabrida, no es palabra genuina. Ellos lo saben. Son el terror de los predicadores, ahí sentaditos en la primera fila, Biblia en mano. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de doblar. ¿Qué reforma ni qué reforma? ¿Es bíblico? Adelante. ¿No es bíblico? Fuera. Alguien con mucho humor dijo alguna vez que con los maestros hay que hablar diciendo preferentemente o permanentemente, la Biblia dice. Porque dice que ahí sí, los maestros van a ser tus aliados. Pongamos un ejemplo. Hay una hermosa comida allí. Hay una estrecha relación entre lo que ves de una comida y lo que sentís. Alguien dijo que para que una comida sea apetitosa, tiene que verse bien. Verse bien. Lo que has visto va a ser de mucha ayuda a lo que luego vayas a saborear. Por eso digo que el sentido del gusto es fundamental. Cuando no hay maestros en la iglesia, da exactamente lo mismo que alguien te dé de comer esto que aquello. Da lo mismo. Es un ministerio ideal para establecer doctrina y enseñanza. Por eso se está enseñando tanta, ¿me permitís el término grosso? Tanta basura. No hay maestros. Y si los hay, están subordinados, no sujetos, subordinados a una cabeza que está tergiversando la palabra con la complicidad de ellos. Hay muchos maestros dormidos en la iglesia y todavía sus pastores no lo han descubierto. Claro está que los maestros en la Biblia no son gente que estudia solamente lo natural. Es gente que tiene enseñanza sobrenatural. Un equipo muy poderoso, una dupla casi imbatible, es la que constituyen profetas y maestros. Juntos, Es interesante esto, Porque aparece el profeta y te dice, mira hermano, he tenido una visión. He visto que descendían unos ángeles con túnicas azules y que tenían en sus manos unos azadones para recoger el trigo y unas bolsas así y asá y caminaban sobre el agua y esto, aquello y lo otro. Ese es un profeta hablándole a otro profeta. Y este le dice, hay que orar hermano para ver qué quiere decir eso. Pero hay un maestro allí, en la segunda fila, y dicen, esperen un momento. El azul significa tal cosa en la Biblia. El azadón habla de juicio. Y el agua habla de las naciones como que llenan la tierra. Y de repente este maestro está agarrando elementos proféticos y los está poniendo en el plano natural. Pero cuando el maestro solamente sabe de hermenéutica, de homilética, de soteriología, de eclesiología, de neumatología, que es el estudio del espíritu, neuma, de bibliología, cuando sabe solamente eso, o preponderantemente eso, entonces es un problema. Mira, yo, y ha demostrado mi Señor, no yo, soy uno de sus maestros. Y lo que he aprendido, lo he aprendido por revelación. No en aulas cristalizadas en enseñanzas antiguas y vacías. Porque un maestro del reino es un maestro que se mueve en el conocimiento de lo natural y de lo sobrenatural. Y esos son los maestros que se necesitan. Por ejemplo, Daniel y José son tipologías
de profetas maestros. Porque no solamente recibían revelación, sino que además también las interpretaban perfectamente. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Porque muchas veces el Señor está hablando con los intercesores y les da revelaciones muy valiosas, pero no hay un maestro cerca que pueda tomar eso, juntarse con el profeta y buscar en Dios qué significa eso que les ha sido revelado. ¿Entendés ahora cómo es que el Señor quiere que funcionemos juntos? Los de la alabanza, como ninguno es maestro, suelen cantar cualquier tontería, ¿eh? A veces, mirá lo que te digo, a veces cantan canciones que llegan a negar la fe. ¿Vos sabías que dentro de la discografía cristiana hay canciones que niegan la fe? ¿Te acordás de aquella que estuvo muy de moda? No te voy a decir el título ni el autor para no herir a nadie, ni molestar a nadie, pero decía, Él me levantará. Y cantaban. Y lloraban, porque los conmovía emotivamente lo que cantaban. Y no se daban cuenta que Dios estaba poco menos que espantado con lo que estaban cantando. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de malo? Nada, pero ponete por un momento en la mente de Dios. Ponete en la mente de Dios, que eso no es ninguna blasfemia ni herejía, porque dice que tenemos que tener la mente de Dios, y pensá, ¿de dónde nos tiene que levantar el Señor si ya nos ha levantado? Es más, y mucho más grave, ¿por qué están profetizando su caída? Bueno, faltaba un maestro allí, para que se pusiera de pie y preguntara por qué se estaba cantando eso. No hay maestros en los grupos de alabanza, y por eso suceden estas cosas. Y es más, ¿has notado que terminan de cantar y desaparecen? Es que están tan llenos de su gloria que no podemos contemplarlos. Es que no necesitan nada de lo que va a venir después como para quedarse. Y nada, se van corriendo para otros lugares del templo, a beber gaseosas, a comer galletitas, mientras esperan que termine la predicación para volver a realizar su última presentación de la noche. ¿No necesitan oír la palabra? No. Parece que ellos ya lo saben todo. Necesitamos maestros. Los maestros tienen la unción de la revelación de la palabra. Traen la iluminación del texto sagrado. Se mueven bajo el espíritu de conocimiento divino y operan bajo los dones de revelación del espíritu. Llevan a la madurez a la iglesia y traen crecimiento. También pueden administrar vida, gozo y producir disciplina. Hábitos buenos fortalecen los principios bíblicos, preparan los ministerios, redarguyen, producen convicción y arrepentimiento, traen corrección, traen entendimiento y esencialmente traen propósito. ¿Por qué? Porque traen confirmación de las verdades proféticas, enseñan a conocer las señales y los tiempos de Dios, ensancha la visión, trae edificación al cuerpo, da solidez a los creyentes, traen balance espiritual y profético, producen doctrina, fundamentos, libertad, y cuando ministran elevan el discernimiento de la palabra, protegiendo con eso de la mentira y del error. Por eso digo que necesitamos maestros, pero maestros con un diseño de reino. Esta gente de Efesios 4, estos 5 ministerios, interactúan. Normalmente, una persona suele tener una combinación de ambos ministerios.
Hay uno que se llama el ministerio vertical, por darle un nombre, y tiene a los otros ministerios accesorios. Por ejemplo, hay apóstoles que también son profetas, pero hay otros que son apóstoles y maestros. Hay otros que son apóstoles y evangelistas. Y los hay que son excelentes pastores bíblicos. Hay una mezcla poderosa. ¿Y cómo opera eso? ¿Qué cosa soy primero? Son muchos interrogantes lógicos que tal vez en otros trabajos podamos aclarar y llevar información más precisa. Esto que estuvimos compartiendo tuvo la única intención de presentarte con ciertas argumentaciones y respaldos bíblicos lo que en verdad son los 5 ministerios que se detallan en Efesios 4:11, no están más en otro lugar, y no lo que hoy estamos viviendo, que no se condice con lo que está escrito en Efesios 4:11. Todos lo sabemos, todos lo estamos viendo, nadie se atreve a abrir la boca. ¿Eso se llama respeto o temor? ¿Se llama sujeción o esclavitud? Óralo, reflexionalo, charlalo directamente con tu Señor. Vos tenés el mismo Dios que tengo yo y te va a hablar exactamente igual como me habla a mí. Te va a decir Él la verdad. No tengo que decirla yo. Porque si la digo yo, vos vas a salir a hablar en nombre de otro hombre. No tiene valor, no tiene peso. Si te la dice el Señor, vos vas a saber que sabés, que sabés, que sabés. Eso se llama certeza. La certeza no viene de otro hombre, viene de Dios. La convicción es algo que nace de adentro para afuera. Lo que nace de afuera para adentro es convencimiento. Ningún convencido hereda el reino de los cielos. Los convertidos lo hacen. ¿Qué? Mucho para pensar, mucho para estudiar, mucho para poner las cosas en su lugar, los ministerios en su lugar. Si hay consultas, si tenés algo para que te haya movilizado por dentro todo esto, escribime. Podés poner en el asunto las cosas en su lugar, parte 1, parte 2, de acuerdo al texto que hayas escuchado, que te haya, así sé de lo que me estás hablando, porque por ahí me escriben un correo dentro de 3 meses, me dicen, qué buen lo que usted dijo, yo no tengo ni idea lo que dije ni cuándo, porque si no me dicen el nombre del estudio y el momento en que lo escucharon, yo algunas cositas las grabo con una pequeña anticipación, pero con anticipación. Y voy para adelante, no voy mirando para atrás. Me tienen que dar las precisiones de lo que me están hablando para que yo lo recuerde. De esa manera podemos hacerlo. Mis correos son tiempodevictoria@hotmail.com, ese es uno, tiempodevictoria@yahoo.com.ar, ese es el otro. Tengo más, pero para los de consulta, para las consultas, estos dos son los precisos porque son a los que atiendo con mayor asiduidad, precisamente porque son los que necesitan la respuesta rápida. Dios te bendiga y te tenga bien en claro lo que significa tener las cosas en su lugar.